octavo lugar por incidencia y es la sexta causa de mortalidad por cáncer. Y bueno, hay una mayor prevalencia en el este de Europa y Asia, y hay algunas diferencias en cuanto a Norteamérica y Europa Occidental. En estas gráficas lo único que les quiero decir es, bueno, Creo que aunque no se ve sí... tu pantalla, Kat. Ay, a ver, espera. Ah, pensé que era a propósito. No, obvio no. Aquí lo único que es que, o sea, les quiero demostrar con las gráficas es que aunque sí ha aumentado la media de sobrevida y ha habido algunos cambios entre las histologías, pues sigue siendo una sobrevida en meses bastante pobre. Tanto el adenocarcinoma como el carcinoma epidermoide pues se presentan en estadios avanzados y pues bueno, en México es el séptimo lugar en las neoplasias digestivas y a lo largo del tiempo se sabía que la estirpe epidermoide era mucho más frecuente, aunque en las últimas décadas el adenocarcinoma ha ido en aumento. Entonces, entre hombres y mujeres es más frecuente en hombres y tomando en cuenta puros tumores gastrointestinales está en el sexto lugar. De los factores de riesgo, ya la clase pasada hablamos mucho del esófago de Barrett para adenocarcinoma, que tiene un OR de 11, aunque pues bueno, dependiendo si hay o no displasia, el riesgo de progresión cambia. Ahorita también lo vamos a repetir. Para adenocarcinoma, el tener ERGE, el OR que le confiere es de 2.4 para adenocarcinoma, y lo que más es ser hombre de raza caucásica, la obesidad y el tabaquismo con un OR parecido de 2.3. Para epidermoide, los factores de riesgo más altos son alcohol y tabaquismo, aunque sabemos que la acalasia, la ingesta de cáusticos, la tilosis y otras neoplasias del tracto aerodigestivo como los tumores de cabeza y cuello también tienen una mayor incidencia de cáncer epidermoide de esófago. Entonces, esto, para volver a puntualizarlo del Barrett, que ya hablamos la clase pasada, pues bueno, los factores de riesgo para Barrett son ERGE de más de 5 años, una edad de más de 50 años, que sea hombre, que fume, que sea obeso, caucásico y que tenga antecedente familiar de Barrett o de adenocarcinoma. Y los factores de riesgo para que ese paciente con Barrett tenga displasia o tenga cáncer son la edad avanzada, la longitud del Barrett, la obesidad, que fume y si el paciente está con IBP o con algunos antiinflamatorios que se saben que pueden tener una inmunomodulación como los AINES o las estatinas. Esto también acuérdense que el Barrett sin displasia tiene un riesgo de progresión a cáncer 0.3 al año, con displasia de bajo grado 0.7 y con displasia de alto grado el 7%. Es importante, ya también lo mencionábamos, que los pacientes que tienen displasia de bajo grado pueden tener una regresión a Barrett sin displasia hasta en el 65%. Y los que tienen displasia de alto grado pueden progresar ya hasta en un 68.2% a cáncer. Entonces, lo que sí es importante es que pues los pacientes muchas veces cuando les dicen que tienen Barrett, pues se asustan, pero el 90% se van a morir de otras causas que no sea su progresión al cáncer, ¿no? Esto también es importante mencionarlo aquí, es que ya la JCC en la octava edición no recomienda seguir utilizando la clasificación de Siewert. Ellos dicen que actualmente lo que deberíamos de hacer es clasificarlo como tumores esofágicos o tumores gástricos. Entonces, se van a clasificar como tumores de esófago todos los tumores que estén en el esófago torácico, en la unión esofagogástrica y que tengan menos de 2 centímetros de extensión por distal a la unión. Y como gástricos, los que tengan más de 2 centímetros distales al esfínter o que tengan 2 centímetros pero no involucren la unión esofagogástrica. Esto ya queda totalmente diferente y se van a tratar diferente que lo que había establecido la clasificación de Siewert, que nada más se las pongo ahí para que se acuerden, pero pues la recomendación es que ya no la utilicemos. Ahora, clínicamente, ¿cuál va a ser el síntoma más frecuente? Disfagia, tanto en adenocarcinoma como en epidermoide. Más del 90% de los pacientes
se van a manifestar con disfagia. Ahora, ¿a partir de qué diámetro luminal del esófago un paciente va a empezar a tener disfagia? Son 13 milímetros. Y eso también es muchas veces algo que les pueden llegar a preguntar hasta en exámenes, y es importante para saber también cuando tienes una estenosis hasta qué diámetro tú quieres llevar ese paciente para que pueda tolerar una dieta normal o una dieta modificada. Y la pérdida de peso también la mayoría de los pacientes la pueden presentar, otros síntomas un poco más inespecíficos, y también es importante decir que la disfagia no tiene ninguna correlación con el sitio de la estenosis. Y es importante mencionar que algunos de estos pacientes debutan ya con metástasis, o sea que lo que vamos a encontrar son en algún estudio o demás afección a ganglios, metástasis pulmonares o hepáticas, y en un porcentaje no despreciable pacientes que se van a presentar con un síndrome paraneoplásico como la hipercalcemia. Esto ya lo mencionábamos. Al momento del diagnóstico, más del 50% de los pacientes van a tener afección más allá de los límites locorregionales. O sea, ya van a tener metástasis a distancia. Ahora, metiéndonos de lleno en la endoscopía, pues la endoscopía juega un rol desde el diagnóstico, puede ser potencialmente terapéutica o paliativa, y también puede resolver algunas de las complicaciones durante el tratamiento de estos pacientes. Entonces, pues también ya lo mencionábamos desde hace varias clases, todo paciente con disfagia, el primer estudio a elegir debería ser una endoscopía. Y con la endoscopía, mediante luz blanca, vamos a poder detectar sin problema tumores avanzados, y en estadios tempranos nos vamos a tener que ayudar de lo que ya les mencionaba, de la cromoendoscopía, de algunas tinciones como el Lugol o algunas otras, o de forma aplicándole filtros digitales al endoscopio. También para el momento del diagnóstico, la endoscopía nos va a ayudar para tomar biopsias dirigidas. El número de biopsias que hay que tomar para tener más de un 90% de rendimiento diagnóstico en la histología son 6. Y el estadiaje, que ahorita vamos a hablar un poquito más, el ultrasonido endoscópico en casos específicos. Entonces, pues la endoscopía con intención curativa, tenemos la resección, la disección, la ablación en casos de Barrett con displasia, que ya no voy a tocar más ese tema. Ahorita me voy a centrar un poco más en resección y disección de tumores tempranos. Y pues bueno, la endoscopía con intención paliativa, pues pueden ser, o sea, en su mayoría para aliviar la disfagia con las prótesis, mejorar el estado funcional del paciente que le permita tener una nutrición óptima colocando accesos enterales, y también podemos llegar a hacer ablaciones o dilataciones de los tumores también para mejorar la disfagia. Ahorita más adelante en otra diapositiva les voy a hablar de la endoscopía, qué rol tiene la endoscopía en las complicaciones del paciente que va a cirugía. Entonces, lo que les decía es que en tumores avanzados, pues va a ser muy evidente, pero vean cómo los cambios en un cáncer temprano son muy sutiles. Entonces, lo que se ha intentado es desarrollar ciertas tecnologías. Estos son la cromoendoscopía digital, que permite pues al endoscopista con mucho más detalle hacer detección de este tipo de pacientes, que son los que van a ser potencialmente curados con técnicas endoscópicas. Entonces, aquí vemos pues con luz blanca, que es prácticamente, o sea, pues a muchos ojos imperceptible, pero aplicándole los filtros y magnificando la imagen, que es otra capacidad que tiene el endoscopio, pues los cambios para la gente que tiene experiencia en esto, pues se hacen mucho más evidentes, ¿no? Esos pues no son números, y pues nada más contrastando con este tipo de pacientes que ya tienen lesiones mucho más avanzadas, ¿no? La imagen, el pronóstico y el algoritmo cambia totalmente, ¿no? Este es un paciente que pues ya de entrada, solo con ver la lesión, pues predecimos que va a ser un estadio avanzado. Es importante decirles que cuando los tumores no son franqueables con el endoscopio, o sea, el endoscopio no puede pasar más allá del sitio donde está estenosando el tumor, el 100% hay estudios que ya
han correlacionado esto y el 100% de esos pacientes van a estar en un estadio al menos T3 o T4. Entonces, pues eso cambia el algoritmo para estadiar a tu paciente mucho. Entonces, partiendo de que tú ya le hiciste la endoscopia a tu paciente, viste un tumor, ¿qué es lo siguiente que hacer? Una tomografía. Le tienes que hacer una tomografía tóraco-abdominal contrastada. ¿Con qué intención? Con la intención de descartar metástasis a distancia. O sea, tu primer estudio va a ser el que más sobreestadifica al paciente, ¿no? O sea, si tú en la TAC ya tienes metástasis, pues ¿para qué le quieres hacer el PET? El PET solo va a estar indicado si la TAC fue negativa. Y en este caso vamos a encontrar hallazgos positivos hasta en el 15 a 20%. Y también es bien importante que el PET va a tener la capacidad de caracterizar adenopatías locorregionales en el mediastino que pueden llegar a ser inespecíficas. A lo mejor estamos ante un paciente que puede tener adenopatías meramente inflamatorias y el PET ahí sí nos va a ayudar un poco más a caracterizarlas. Ahora, el ultrasonido endoscópico, aunque esta oración puede llegar a ser confusora, sí tiene mayor precisión en estadios avanzados porque entre más grande sea el tumor es más fácil de ver, pero va a estar indicado solo en estadios tempranos. Lo hablábamos la vez pasada, su mayor impacto es para diferenciar el T1A del T1B, ¿no? Y pacientes que tienen lesiones resecables en la endoscopia diagnóstica deberían, o sea, si el endoscopista tiene experiencia en resecar esa lesión, debería ser resecada porque la pieza patológica va a ser el mejor método para estadiar esa lesión, ¿no? Hablando de lesiones in situ, sobre todo. Entonces, hablando un poquito más de la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido, aunque es muy buena para T1, pues obviamente aumenta mucho más en T4. También es importante decirles que si obviamente es un tumor que esté estenosando, el ultrasonido no va a alcanzar a pasar más allá del tumor. Entonces va a ser una exploración incompleta. Su mayor utilidad va a ser en pacientes que tengan, o sea, les tenga que descartar enfermedad locorregional porque eso va a impactar en el tratamiento, porque nosotros tenemos la capacidad de, por el ultrasonido endoscópico, biopsiar esos ganglios. Entonces, si eso va a impactar en el tratamiento o va a dejar fuera de cirugía a alguien y mandarlo a neoadjuvancia, ese paciente tiene que ir a ultrasonido endoscópico. Y obviamente la VAF pues, va a aumentar significativamente la sensibilidad que con solo ver el ganglio. Ahora, ¿qué pacientes, ya también lo mencionábamos como muy superficial en la clase Barrett, van a ser candidatos a tratamiento endoscópico? Los pacientes, o sea, las capas del esófago las vamos a dividir, la mucosa en 3/3 y la submucosa en otros 3/3. Y esto lo que nos va a ayudar es a determinar el riesgo que ese paciente tiene de tener invasión ganglionar. Entonces, el paciente que es candidato a resección endoscópica o a disección es aquel paciente en adenocarcinoma hasta SM1 y en epidermoide hasta M3, porque más allá de eso se dispara el riesgo de invasión ganglionar y pues el riesgo de que tú no dejes al paciente R0 o que tenga una recurrencia temprana es muy alto. Es importante, y ya lo mencionábamos, la longitud de la invasión, para que tú digas que el paciente, bueno, ahorita les digo las características que tiene que tener la pieza patológica para que tú digas que el paciente está curado. Pero, entonces, indicaciones absolutas de un paciente que vaya a tratamiento endoscópico son displasia alto grado, esófago de Barrett, T1 in situ o T1A con menos de 500 micras de invasión y factores de buen pronóstico. Esto es que no tenga invasión linfática, que no tenga permeación vascular y que sea un tumor bien diferenciado. Indicaciones que ponen entre comillas este tratamiento sería el tamaño, más de 20 milímetros, y esto es porque tú no eres capaz de resecarlo en bloque. Si lo resecas, nosotros usamos un término que es en piecemeal, o sea, por cachos, el riesgo de recurrencia aumenta. Si es multifocal, es una contraindicación relativa, porque si tú tienes un endoscopista capaz
de resecar toda la extensión, pues, y dejas a ese paciente R0, pues es candidato. Y si va más allá de la mucosa, pero invade solo la primera parte de la submucosa y no tiene factores de riesgo, también lo podrías llevar a tratamiento endoscópico. Si está esa lesión ulcerada, va más allá del segundo tercio de la submucosa, o tiene algún otro factor de mal pronóstico como permeación linfovascular o que sea un tumor indiferenciado, eso lo deja fuera de tratamiento endoscópico. Ahora aquí nada más para presentarles los algoritmos que marca la NCCN. Ellos en epidermoide solo dejan el tratamiento endoscópico para el in situ o para el T1A con factores de buen pronóstico. Para adenocarcinoma es un poco más permisivo y lo dejan hasta T1B, que ya lo hablamos también en la clase de Barrett. Y bueno, esto otra vez, ¿no? Adenocarcinoma o epidermoide tiene que ser bien o moderadamente diferenciado, que no tenga evidencia de permeación linfovascular, el tamaño y esa clasificación, lo de tipo 0102, es una clasificación que se usa en endoscopía, que es la clasificación de París, y es la clasificación morfológica de la lesión, que también predice el riesgo de invasión linfovascular. Entonces, ahí lo único que hay que hacer es que, obviamente, pues los pacientes que tienen más riesgo de ya tener metástasis en los ganglios, pues son los que no son candidatos a tratamiento endoscópico. Esa es la clasificación, se las pongo nada más para que la conozcan, pero bueno. Ahora, hablando de las dos diferentes técnicas que hay en endoscopía, una es la resección endoscópica de la mucosa y otra es la disección endoscópica de la submucosa. Ahorita les voy a decir de entrada que en adenocarcinoma lo de elección es resección endoscópica de la mucosa y en epidermoides siempre se va a preferir disección endoscópica porque pues tienen mayor riesgo de recurrencia. Con esta técnica lo que se hace es que hay diferentes formas de hacerlo, pero básicamente se infiltra con un inyector la submucosa para separar la mucosa y luego se corta con un asa caliente o incluso en esta foto en la C pueden ver cómo se usa una liga, se aspira la lesión, se dispara una liga y se corta por encima de la liga. Entonces aquí vemos cómo queda totalmente expuesta la submucosa y luego pues esta es la manera en la que se le envía al patólogo y es una forma como de mandar una pieza quirúrgica, ¿no? Para que ellos se orienten y nos puedan dar los bordes tanto superficial, profundo como laterales. Con esta técnica tenemos un éxito hasta el 98% de los pacientes con in situ o T1A. El riesgo de recurrencia o de aparición de una lesión metacrónica va hasta el 11%. La sobrevida a 5 años es de 96.7% en los T1A, baja para los T1B. Lo que mencionábamos también en la clase pasada es que se ha comparado cuál es la diferencia de llevar a un paciente T1A a resección endoscópica contra cirugía. Lo que dicen los metaanálisis es que sí tienen mayor riesgo de recurrencia, pero la morbimortalidad es una diferencia abismal. Entonces, se supone que estos pacientes van a tener una vigilancia endoscópica estrecha y si tuvieran una recurrencia temprana, tú serías capaz de detectarlo y de retratarlo. Por eso es que se prefiere en estadios tempranos y con indicaciones precisas llevar a un paciente a tratamiento endoscópico. Las complicaciones, lo más frecuente es sangrado y que se puede tratar en más del 95% de las veces de forma endoscópica. Ahora, de la disección, aquí lo que se hace, la diferencia es que se marca la lesión, como vemos aquí en esta foto, con energía, se marcan los bordes y se infiltra también para separar con una solución la mucosa de la submucosa y con un cuchillo se va cortando literalmente la lesión. Se ha visto que tiene una tasa de éxito mayor a la resección y por eso sería la técnica de elección en epidermoides. Podemos llegar a tener una resección curativa hasta en el 100% de los pacientes. Y aquí lo que les decía, si tú le mandas esa pieza al patólogo y te dice que tiene una invasión más allá de 500 micras,
Entonces, ese paciente no quedó curado y tendrías que evaluar qué otro tratamiento complementario le tienes que ofrecer. La sobrevida a 5 años es muy buena, 98%. La recurrencia local, es aquí lo que les decía, con la disección tienes mucho mayor porcentaje de dejarlos R0 y la recurrencia es mucho más baja que con la resección. Aquí lo que pasa es que la curva de aprendizaje es mucho más larga y el porcentaje de complicaciones es mucho mayor en disección que en resección. Aquí, pues, un 5% de riesgo de perforación no es nada despreciable. Ahora, ya le quitaste la lesión por endoscopía al paciente. ¿Cómo sabes que ese paciente quedó curado o no? Bueno, en epidermoide va a ser curativo si lo dejaste R0 y el patólogo te reporta una invasión M1 o M2 sin invasión linfovascular. Ese paciente va a ser de bajo riesgo de recurrencia o probablemente curativo si ese paciente lo dejaste R0, pero el grado de diferenciación era G1 y la infiltración iba hasta el último tercio de la mucosa o más de 250 micras, pero con factores de buen pronóstico. Y en adenocarcinoma, pues no hay duda que el T1A va a ser curativo y el T1B con factores de buen pronóstico, pues es potencialmente curativo. Esto lo único que te va a normar es qué tan seguido tú sigues vigilando endoscópicamente al paciente. Ahora, esta es la única diapositiva que me voy a meter de la cirugía, pero bueno, como ya les ponían los algoritmos de la NCCN, la cirugía puede ser el tratamiento de elección para los tumores T1A, que pues ya cada vez se está inclinando más hacia la endoscopía, pero los algoritmos lo siguen poniendo. En T1B y T2 sin afección nodal, pues también esos pacientes van directo a cirugía. Y bueno, las técnicas no me voy a meter nada, pero sabemos que pues la esofagectomía es una cirugía que tiene una alta morbilidad y una mortalidad no despreciable que puede ir desde el 2 hasta el 20%. Las complicaciones más frecuentes y en las que nosotros vamos a impactar por endoscopía son las fugas de anastomosis, que hay reportes que van desde el 20 hasta el 50% de riesgo y aumenta si son anastomosis cervicales. Las estenosis de la anastomosis también pueden ir desde el 10 al 40% y bueno, las demás son otro tipo de complicaciones que bueno, por endoscopía no tenemos nada que ver. Aquí les pongo un ejemplo, el video es un paciente que fue llevado a gastrectomía, pero pues bueno, para que vean cómo se ve por endoscopía una fuga de anastomosis. Aquí está el hoyo. Se ve ahí el material quirúrgico, se ve un cacho de seda, se ven grapas y se ven 2 hoyos. A este paciente se le puso una prótesis totalmente cubierta como tratamiento de la perforación. De hecho, por fluoroscopía, al principio del video nosotros le tiramos contraste y pues se veía cómo se extravasaba todo. Se avanza la guía y se libera la prótesis. Ahí para que vean cómo se libera la prótesis. Ahí por fluoroscopía se ve cómo la prótesis queda pues totalmente expandida y cubriendo el sitio del defecto. Ahora, las prótesis que se tienen que usar obviamente para cubrir este tipo de efectos tienen que ser totalmente cubiertas. Tienen una tasa de éxito del 50 al 80% y hoy por hoy son consideradas como el gold estándar para tratar este tipo de fugas por endoscopía. El riesgo de estas prótesis es que al tener una cubierta plástica migren. Pueden migrar hasta en el 30%. Ahí vean cómo le volvimos a tirar contraste y ya no extravasaba nada. El tiempo promedio que se requiere para que cierre esa fuga son 2 semanas. Entonces, a las 2 semanas se puede volver a hacer un control endoscópico. Lo que les decía de la migración, hoy en día hay muchos métodos para evitar que estas prótesis migren, que pueden ir desde las copas que tienen las prótesis hasta clips o incluso hay métodos de sutura endoscópica para fijar esa prótesis a la pared del esófago. Y pues obviamente va a causar una reacción en la mucosa esofágica y en un bajo riesgo entre el
2 y el 6% pueden llegar a tener una estenosis posterior a la presencia de la prótesis. Ahora, hay otras opciones como los clips. Este es un clip de tipo Ovesco y se llama Ovesco porque va por fuera del endoscopio. Lo que se requiere para que tú digas prefieras una técnica a otra, número 1, es el tamaño del orificio, como vemos aquí, y la calidad del tejido que está alrededor del sitio de la fuga. Obviamente, pues, vieron el primer video, era un orificio gigante, de hecho, de 2 bordes. Entonces, pues con clips no iba a ser suficiente. Y cuando está demasiado friable el tejido, pues también se desgarra y los clips no nos ayudan en nada. Pero en lesiones menores a 30 milímetros, con un buen tejido alrededor del sitio de la fuga, podríamos preferir un clip a la prótesis, porque obviamente la prótesis va a obligar a que tú tengas que revisar una segunda o una tercera vez al paciente endoscópicamente. Ahora, estos se los pongo para que sepan que existe. Esto es un VAC endoscópico. Se introdujo al mercado en el 2006 en anastomosis de colon y hoy en día este es un metaanálisis del 2018 que compara la eficacia de ponerle un VAC endoscópico a ponerle una prótesis para cerrar el defecto. Aún falta más evidencia, pero ellos proponen que los orificios cierran en un tiempo más corto que con las prótesis. Ellos tienen, en este metaanálisis publican una media de 9 días para el cierre. Obviamente hay otras características que nos harían preferir una técnica u otra. Si tenemos una cavidad, si el paciente está séptico o no, pues obviamente eso también va a preferir escoger el tipo de reparación quirúrgica, endoscópica o conservadora, pero pues también el paciente con el VAC va a tener como una sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, pues a veces es bastante incómodo, se mueve, también hay que estarlo cambiando. Y pues no es una técnica pues muy usada actualmente. Ahora, de las estenosis, que es otra complicación no tan infrecuente, pues la evidencia que hay en endoscopía es dilatación con balón versus cortes. Hoy en día se está orientando más a las estenosis postquirúrgicas, a la estenotomía endoscópica. Esta imagen de aquí arriba es una estenosis de una esófago y ayuno, es una estenosis puntiforme y este es un cuchillo. Entonces, esta es una como bolita de cerámica, se ancla por debajo del sitio de la estenosis. Como vemos, es una estenosis pues corta, diafragmática, y eso va a hacer que responda. Entonces se hacen cortes radiales en el sitio de la estenosis y pues vean el pre y el post cómo queda. Y esto es una dilatación un poco más controlada, aunque no es una dilatación como tal, pero bueno, al final del día estamos abriendo el sitio de la estenosis. No así con los balones. Los balones que se usan para dilatar son hidrostáticos y pues obviamente la fuerza es radial y la estenosis se va a romper por el sitio más débil. Eso no lo puedes controlar tú. Entonces, es por esto que se ha preferido en estenosis postquirúrgicas cortarlas en lugar de romperlas con un balón. Ahora, la vigilancia, no me voy a meter mucho en esto, pero ya decíamos que estos pacientes que van a ser llevados a tratamiento endoscópico, de entrada le tienes que advertir al paciente que tiene que tener buen apego a la vigilancia endoscópica. No es nada más, lo vi, lo quité y ya que el paciente se vaya. O sea, vean que es el primer año cada 3 meses, el segundo año cada 6 meses y luego anual de forma indefinida. Ahora, si el paciente fue llevado a esofagectomía y era un T1A, la endoscopía de vigilancia solo está indicada según los síntomas del paciente. Y el T1B, si con el ultrasonido endoscópico no le vieron ganglios y fue llevado a tratamiento endoscópico, aún tiene que ser más estrecha, ¿no? Ahora, el T1B que fue a esofagectomía, ahí ya entra no solo la endoscopía, sino también la tomografía. Y si aparte el paciente se fue a terapia bimodal porque tenía ganglios positivos,
o sea, bimodal me refiero que fue a esofagectomía y a quimioterapia. Entonces, se le tiene que poner una endoscopía cada 3 a 6 meses por los primeros 2 años, luego anual por los siguientes 3 años y complementarlo con la TAC. Ahora, pues bueno, sí tenían estadios más avanzados y el paciente fue a QT y a cirugía. La TAC es cada 6 meses y la Panendos también, por lo menos los primeros 3 años. Y si es un paciente pues ya con un T4B que fue a QT, RT paliativa, pues también solo vamos a basar la endoscopía en síntomas. Y por último, en los pacientes paliativos que están fuera de un tratamiento quirúrgico o sistémico curativo, ¿qué opciones tenemos por endoscopía para paliarles? Principalmente la disfagia, que ya se los mencionaba desde antes, pero no es lo único. Estos pacientes también pueden llegar a tener sangrados importantes y endoscópicamente tenemos opciones para contener ese sangrado. Y los accesos enterales que pueden ser desde, o sea, ese paciente que se vira neoadjuvancia pero tiene disfagia y ya no come, o pacientes que de plano ya, ahorita les voy a poner una tabla, que su expectativa de vida es muy pobre. Tenemos que ver cuáles son las características del paciente para saber qué les vamos a ofrecer. Entonces, de nutrición enteral, ¿qué tenemos? Tenemos accesos enterales que pueden ser como puente a una cirugía o puente a una dilatación o puente a algo que le va a hacer a ese paciente que mejore su disfagia. Si es como puente y estamos esperando que sea menos de 30 días, lo que podemos usar es una sonda pues nasogástrica o nasoyeyunal. La verdad es que la nasoyeyunal la toleran más por ser de un calibre más delgado. Aunque pues no la necesitamos porque por longitud, pues bueno, o sea, lo que tenemos que paliar es una estenosis en el esófago. Los accesos enterales definitivos, o sea, si ese paciente ya no le vamos a ofrecer nada más, pero no puede comer, le podemos hacer una gastrostomía endoscópica. Lo único aquí que hay que tener en cuenta es que la sonda de gastrostomía endoscópica tiene un honguito interno que es el que hace la contra para mantenerla fija. Ese pues tiene que pasar a través del tumor para poder colocarla. Y también, pues bueno, se puede ofrecer una yeyunostomía endoscópica que también ya hoy por hoy está disponible. Ahora, en pacientes totalmente paliativos, si su expectativa de vida es mayor a 3 meses, pues le podemos ofrecer una prótesis. Aquí, esto de 3 meses, pues a lo mejor es un poco arbitrario porque las prótesis son caras, ¿no? Pero pues bueno, si el paciente la puede pagar y a él no le importa y no quiere traer una sonda, aunque le dure 3 semanas, pues es válido ponérsela. La vida media de la prótesis es alrededor de 6 meses. Estas prótesis, pues, a diferencia de las que les decía para paliar o para resolver fugas de anastomosis, pues pueden ser no cubiertas. Y como son no cubiertas, les puede crecer tumor y se pueden obstruir. Entonces, ese es el problema. Pero a los pacientes les va muy bien. La disfagia les mejora en cuestión de días, en 24 a 48 horas. Y algo importante a tomar en cuenta es la localización del tumor. Si el tumor está en el esófago cervical o muy cerca del cricofaringeo, los pacientes no toleran una prótesis tan arriba. Entonces, y también la longitud del tumor por las dimensiones de las prótesis. La prótesis tiene que cubrir la totalidad del tumor y un poco más allá. Entonces, tumores muy, muy largos, pues no nos alcanzan las prótesis disponibles para alcanzar a cubrirlos. Y bueno, o sea, lo que hay es que tiene un papel claro ponerle una prótesis en que el paciente ya no tenga disfagia, aunque lo que hay publicado es que hay resultados como un poco contradictorios en cuanto a ganancia de peso y que la albúmina les mejore, porque aunque sí pueden comer, tienen que comer una dieta modificada, porque no, o sea, no los alcanzas a llevar a un diámetro de 18 milímetros con todo y prótesis. Entonces, sí le tienes que aclarar al paciente que aunque va a poder comer mejor, no se va a poder comer una hamburguesa porque se le va a impactar ahí en la prótesis. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos?
pues los puedes dilatar. En pacientes que tienen una sobrevida muy, muy, muy cortita, puedes dilatar los tumores o incluso quemarlos con algunas técnicas como argón o láser. Estas dos técnicas, pues desde el advenimiento de las prótesis, pues ya la verdad es que no son tan concurridas porque aparte al tú estar quemando o dilatando un tumor, pues tienes mucho riesgo de perforar a un paciente y es lo que pues, menos quieres en un paciente paliativo que le quedan 3 meses de vida, ¿no? Pero son opciones que existen. Entonces, pues las prótesis tienen un muy buen éxito clínico y técnico. Los accesos enterales pueden mejorar como más significativamente los parámetros nutricionales y aquí les pongo lo que hay de prótesis, las complicaciones, lo más que hay es que tengan sangrado. El sangrado es como el evento adverso serio más frecuente, pero en la mayoría de las veces es autolimitado. Y entre las otras, pues que al la prótesis expandirse, que alcanza su diámetro máximo en 48 horas, pues les cause dolor retroesternal. Y dependiendo la localización, si es una prótesis que tú dejaste mucho más cerca del esfínter inferior, pues pueden tener síntomas de reflujo o que la prótesis se migre, que le crezca tumor o que se impacte por comida, que ya también les mencionaba. Y pues bueno, hay diferentes tipos de prótesis. El metálico es el mejor, el que se prefiere para paliar la disfagia y hay algunos parcialmente cubiertos o totalmente cubiertos. Aquí se los pongo para que sepan que esto no influye en pacientes que se van a llevar como puente a cirugía. El que tú le pongas una prótesis de metal, lo que sí es que aquí debería ser totalmente cubierta por la facilidad para retirarla y que no le crezca tumor, por si ese paciente responde y es candidato a cirugía. Ahora, del sangrado, ¿qué podemos hacer por endoscopía? Lo que más evidencia hay ahorita es el hemospray. El hemospray es un polvo hemostático de almidón que pues fue aprobado ya hace varios años en Europa. La FDA apenas lo aprobó el año pasado, pero en México lo tenemos disponible como desde hace 4 años ya. Y es la primera línea para paliar un sangrado tumoral en tubo digestivo, pero con el bemol de que es muy efectivo a corto plazo, pero su tiempo de acción es de 48 a 72 horas. O sea, vean cómo la efectividad en los primeros 3 días es del 97 y a los 30 días baja hasta el 60%. Muchos pacientes van a tener resangrado en las primeras 48 horas y pues bueno, es importante también, aunque su efectividad baja, pues podemos estarlo aplicando pues cuantas veces sea necesario, ¿no? Y pues ya nada más para concluir, pues como ya les demostré, la endoscopía tiene un papel fundamental en el cáncer de esófago desde el diagnóstico, el estadiaje, puede ser terapéutico, puede resolver complicaciones que se presenten en el paciente quirúrgico y también puede resolver muchos de los eventos que van surgiendo en el paciente paliativo. En pacientes bien seleccionados, definitivamente puede ser una opción curativa y va a mejorar abismalmente la calidad de vida en los pacientes paliativos. Obviamente hay que individualizar muchísimo a estos pacientes y o sea, como anticiparles que van a tener que tener una adherencia muy estricta a las endoscopías de vigilancia en cualquier maniobra terapéutica. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, Katia. Hola. Oye, como padrísima la clase. Quería preguntarte si bueno, que la clase pasada habías hablado un poco de la terapia de fotodinamia para esófago de Barrett, pero hay un papel ahora sí que en el manejo paliativo también de tumores que cierran mucho la luz y no sé si en INCAN han tenido alguna experiencia en utilizar terapia fotodinámica para este tipo de tumores. No, ninguna. La verdad es que
La terapia, o sea, hoy en día en Barrett lo de elección y lo que nosotros usamos es radiofrecuencia. Y en tumores paliativos, la verdad es que lo que hemos llegado a usar no es terapia fotodinámica, pero hemos llegado a quemar como tejido tumoral con argón que le llega a crecer a las prótesis y las tapa, Ok, con resultados bastante parciales. O sea, ahí a veces lo que se puede hacer es meterle una prótesis dentro de la prótesis. ok. Pero el riesgo de perforar a un paciente por dilatarlo o por quemarle un tumor para paliarle la disfagia es bastante alto. La verdad es que hoy por hoy lo que se prefiere es ponerle una prótesis. Ok. ¿Y has escuchado de algún lugar en México que se utilice manejo de fotodinamia para estadios tempranos de tumores esofágicos? O sea, sí hay muchas series, pero hoy por hoy ya hay varios estudios que la radiofrecuencia supera a la crioterapia y a la terapia fotodinámica. Ok, Y lo que ahorita se está tratando de ver es una técnica que se llama argón plasma híbrido contra la radiofrecuencia. ok, ok. Oye, pues muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? No sé si alguien más tenga algún. ¿Cómo estás, Katia? Soy Edgar González. Hola. Oye, muchísimas gracias. Excelente presentación. Nos aclaraste a todos y nos abriste un nuevo panorama. Una duda. ¿Tú sabes si ya hay Endovac en México? Pues se fabrica un poco. O sea, se hace como un poco casero. La verdad es que no sé si ya haya el kit como comercial disponible, pero lo que se hace es que, tengo un video por aquí. O sea, lo que se hace es que se amarra a la esponja y se pone una sonda ahí y la sonda es la que se conecta al sistema de succión. Ya, ¿y eso lo están haciendo en el INCAN? Pues no, la verdad es que casi siempre las perforaciones postquirúrgicas o las fístulas las resolvemos o con Ovesco o con prótesis. Pero los últimos metaanálisis han demostrado que el Endovac tiene muy buenos resultados. Sí, porque me encantaría traspolar esa información del Endovac a fístulas colorectales y senos perianales. O Realmente sea, de estamos... hecho, el Endovac fue creado y su primera utilidad fue en fugas de anastomosis de colon. Sí, sí, estamos esperando el aparato para pequeños senos anorrectales que nos encantaría manejar con el Endovac. Y si tú tienes uno hechizo, eh, nos encantaría empezar a utilizarlo. Sí, sin duda. O sea, ahí un poco el riesgo es que pues obviamente no hay nada que como en el abdomen o como en heridas de tejidos blandos que tú puedas pegarle la esponja y se quede fija. Entonces, pues lo que sí es que se mueve con muchísima facilidad. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Katia. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Kat, hay tamaños de fuga que ya no son candidatos a ser manejados por endoscopía o no tienen nada que ver. Sí, o sea, sí el sitio, o sea, el defecto tiene más del 30% de la circunferencia o el paciente tiene repercusión. O sea, si el paciente está séptico, ese paciente no es candidato a tratamiento endoscópico. Oye, Ay, perdón. sí, adelante. No sé quién iba a comentar. ¿Gon? Les voy a compartir este video del Endovac, a ver, para que chequen cómo es. Ahí ven mi pantalla. Sí. 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 Ahí está.
Entonces, o sea, es la esponja y la sonda y el tubo de succión, ¿no? Ujú. Entonces cortas la esponja. ¿Esta es para una fuga colorectal? No, es de esófago. Esófago, ok. Entonces, pues, o sea, digo, la esponja queda ahí puesta, como en la cavidad que se forma de la fuga, pero no hay nada que la logre, o sea, que se fije, ¿no? O sea, tú lo que le fijas es pues la sonda de la succión, como si fuera una nasogástrica. ¿Y qué es el Ahí tubo? vas sacando como el endoscopio poco a poco para no traerte con todo el endoscopio la esponja. Más o menos así queda. O sea, ¿y está suturada al tubo? Suturada a la ¿O sonda de la succión. esponja está fija al tubo de succión? Sí. Yo tengo una duda con la imagen que pusiste justo antes. Ahí, o sea, ¿Mm? ¿cómo pasa para que no toda la succión se pierda como con el aire que está dentro del esófago? Pues sí se pierde y por eso, o sea, usas succiones muy altas, pero no es totalmente sellada. Ok. ¿Y O cuánto sea, la, tiempo? la- la succión va por dentro de la esponja Ok. ¿Y y se la eso, dejas, y, o sea, la cambias como si fuera un back normal? ujú. O sea, la jalas, este tubo que va a la succión queda como si fuera una sonda nasogástrica en esófago, ¿no? Ujú. Ok. ¿Y usas eso frecuentemente? No, la verdad es que, o sea, no tiene tanto tiempo y pues como las prótesis tienen muchísimo mejor, o sea, tienen un porcentaje de éxito pues súper alto. La verdad es que con una prótesis tienes un chance de más del 70% de cerrar la fuga en 2 semanas. Y el back es como un poco más laborioso, ¿no? O sea, hay que estarle cambiando el back, el paciente va a traer una sonda, se mueve fácil. La verdad es que el gold estándar y lo que más usa la gente es una prótesis cubierta. Va, pues muchas gracias. Oye, Katia, les cuento rápido de un caso muy interesante que tuvimos hace ya varios meses aquí en Santa Fe. Era un paciente que había venido posoperado del Ángeles de una cistectomía radical y que se había manejado con un reservorio ileal y que llegó aquí con un absceso pélvico al lado del recto y que inicialmente pues, se manejó con cirugía abierta, pero estaba todo macerado y la verdad es que fue muy complicado todo el hueco pélvico. Tenía fistulizado a recto y requirió al menos una segunda intervención para tratar de desbridar un poco más. Pero para evitar el seguir ese manejo, salió la idea de manejarlo endoscópicamente y nos ayudó Diego Angulo. Fue un muy buen caso. La idea principal era iniciar con un back, un endoback como lo has descrito. Habíamos encontrado un par de proveedores aquí en México que se pueden contactar desde el hospital, pero no terminamos por utilizarlo. Lo que sí, este paciente se le hicieron 2 o 3 sesiones de desviamiento. Entramos por ano con el endoscopio normal y a través del orificio que ya se había hecho por la fístula, digo, aprovechando que estaba drenado todo eso con drenajes 19 French, entramos con el endoscopio y Diego Angulo hacía desbridaciones al principio bastante delicadas, obviamente, o sea, se metía cavidad tal cual. Y hacía las debridaciones inicialmente con un poco de pinzas, luego con asa, y la realidad es que el paciente mejoró hasta lograr su regreso al hospital. El paciente, por la extensión ya de la enfermedad metastásica, ya no quiso seguir y a los meses falleció por las complicaciones.
pero la resolución que tuvo el hueco pélvico por el desbridamiento por endoscopía fue, la verdad es que muy efectivo y con muy pocas complicaciones, aún entrando a cavidad directamente. Sí, la verdad es que hay muy buenos resultados. O sea, les digo que, o sea, en anastomosis o sea, en fugas de anastomosis de esófago, o sea, incluso ese metaanálisis que les puse, que si a alguien le interesa algo se los paso, o sea, dice que con el VAC le puedes resolver más rápido que con las prótesis, ¿no? Pero bueno, o sea, el tiempo no es lo único. Y yo Sí, creo no. que le falta perfeccionar algunas cosas a esa técnica, ¿no? De acuerdo. Y en el caso de que sea difícil conseguir estos VAC, parece que el desbridamiento endoscópico puede ser también útil para disminuir, pues, para evitar nuevas intervenciones. Sí, claro. De acuerdo. Oye, Katia, Sí, ¿y cuándo nos das una clase y tu experiencia en resección de lesiones colónicas? cuando quieran. Cuando tú nos digas, nosotros prestos. Pues díganme al fin qué tiempo hay. Para coordinarlo. Nos Sí, sí. encantaría. Si Nos quieres encantaría. lo checo con Gonzalo y feliz. Perfecto. Y que también estés partícipe, Paquito de la Vega. También nos encantaría escuchar tu opinión al respecto. De acuerdísimo, claro que sí, Edgar. Bueno, muchísimas gracias, No, Katia. a ustedes. Ya, Paquito de la Vega. No sé si Un alguien tenga abrazo. alguna duda o algún comentario. Abrazo a todos. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bye. Chao. Bye.